Ella se llamaba Fátima y fue la apertura en mi vida hacia nuevas cosas. Y pues iniciaron los 44 mejores años de mi vida con ella. Fue mi compañera, mi cómplice, mi socia, mi amiga, mi consejera. Y allí tuve que conocer a fuerzas lo que sería la resiliencia cuando la perdí. Bienvenidos a Dementes. En este capítulo conoceremos la historia de Gustavo Vargas, un hombre enamorado del campo mexicano que conoció y enfrentó los grandes retos de desigualdad y la marginación en nuestro país, y que gracias al amor de pareja sigue luchando y cumpliendo su misión de vida, inspirándonos a ser resilientes a pesar de las tormentas que nos pone la vida. Muchos hijos y padres se sentirán identificados y encontrarán respuestas en su historia. Hola amigos de Dementes, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy tenemos un programazo muy especial, un programa que va a ser de verdad, yo creo que de lo que vamos arrancando, de los mejores hasta ahorita. Totalmente de acuerdo, Paul. El día de hoy nos acompaña don Gustavo Vargas, que le agradecemos muchísimo el tiempo. ¿Cómo está, don Gustavo? Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Paul. Estoy bien, ya es ganancia. Buenísimo. Muy bien, hoy vamos a tratar temas bien importantes como es resiliencia, ganas, fuerza y todo aquello que a veces sentimos que nos hace falta. Hoy nuestro invitado nos va a demostrar cómo la vida puedes enfrentarla y hacerla parte de ti y hacerla plena. Recuerda, esto es Dementes, tu espacio para platicar, soltar, soñar, inspirarte y atreverte. Bienvenidos. Quisiera, si me lo permiten, iniciar describiéndome en lo que pienso yo que soy. Yo soy o fui un producto de 1968. ¿Y por qué digo de 1968? La juventud en mis tiempos era distinta a lo que fue la juventud de ustedes. Paul me preguntaba hasta hace un momento que qué significaba Aguazotepec para mí. Y Aguazotepec fue mi primer contacto con un mundo distinto al actual. Un mundo en donde yo crecí con los rancheros, con mis amigos, los que ordeñaban vacas, los que salíamos a pastorear. Mis vacaciones eran un contacto con un mundo que yo desconocía, pero del cual me enamoré desde que conocí. Inicié siendo un niño capitalino que, a diferencia de los actuales, yo andaba en bicicleta, andaba corriendo, gozábamos lo que era la Ciudad de México porque podíamos hacer lo que hoy no se hace. Nosotros sí salíamos a jugar, a correr, a gritar, a jugar bote pateado, burro, tamaladas y todos los juegos que había distintos a los actuales, que nos hacían socializar. Entonces yo socialicé primero en Aguazotepec con mis amigos, los inolvidables campesinos. Después, regresando a México en mis tiempos de escuela, pues socialicé con otro tipo de muchachos distintos a los que describí en un principio. Y la vida me fue llevando de esta manera hasta que crecí y me voy a describirlo como lo que ahora soy actualmente. Yo digo que soy
un romántico, un bohemio, un poeta, escritor de novelas, ficción, pero sobre todo fui un conocedor de un estilo de vida totalmente distinto al que muchos de ustedes conocen y que me hizo tener sentimientos muy poderosos de socialización, pero no socialización como se podría decir ahora, de ir al antro, de esto. No, mi socialización fue distinta. Cuando yo terminé la escuela, me vi trabajando de pronto en un banco que era el Banco de Crédito Rural. Antes se llamaba Banco Ejidal. Y allí empecé yo a soltarme, soñarme, inspirarme, y atreverme y crecer. Sobre todo crecer. ¿En qué crecí? Conocí mucha gente que nos necesitaba. Mis primeros trabajos fueron con indígenas y yo creo que fue una de las cosas más hermosas que viví en mi vida. El trabajo con seres humanos idénticos a nosotros, pero que habían sido víctimas de una sociedad que después de mucho tiempo se le dijo neoliberal. Esa sociedad era la que marginaba a aquellos seres humanos. En algún tiempo a mí me tocó conocerlos todavía en sus casas, en sus terrenos, en sus tierras. Después fui notando cómo cada día eran alejados, marginados, excluidos, y quienes vivían en los valles se fueron a las selvas, a las montañas, a los desiertos, a las sierras, y allá fui a vivir con ellos, sleeping al hombro. Llegábamos un grupo de personas de diferentes profesiones que íbamos a prestar servicios y ayuda, que no era otra cosa más que un bluff para ocultar todo lo que estaba sucediendo. Don Gustavo, permítame que le interrumpa en ese punto. ¿Cómo es que llega a hacer estas visitas, este contexto social que nos comenta? ¿Qué estudió usted? ¿Dónde estudió que lo llevó a este mundo tan real que nos está contando que se vivía en ese momento? Yo estudié medicina veterinaria y zootecnia, pero desde más pequeño, te digo, en Aguazotepec tuve contacto con todo eso. Entonces, yo lo llevo no en mi sangre, desgraciadamente, pero llevo en mi espíritu, en mi mente, en mis recuerdos. Como médico veterinario, tuve la oportunidad de trabajar en el campo. Y te digo, era distinto a lo actual. Yo trabajaba 3 semanas y descanso de una. A veces en avioneta me dejaban en la sierra de Jalisco, por ejemplo, con los huicholes, y ahí convivía con ellos. 3 semanas después pasaba la avioneta, me recogía y me llevaban a Guadalajara o a México.
De esta manera, no me lo contaron, lo vi. Lo vi cómo se fueron eh, marginando esas gentes y conocí una palabra, prepotencia, y conocí sus acciones. Ok, y retomando un poquito, hablando un poquito, yéndonos un poquito a lo mejor más atrás. Eh, Hablamos para muchos que hoy tienen la oportunidad de vivir en la Ciudad de México y que conocen hoy esa jungla de asfalto, que siempre ha sido esa jungla de asfalto y la hemos visto como tal. Le tocó crecer en esa colonia, en la colonia Narvarte, lo que hoy colinda con la parte de la Doctores, que hoy se ha vuelto, si no bien una zona no peligrosa, pero sí una zona que ya no es tan atractiva. Le tocó conocer lo que muchos de pronto nos recomiendan, la rotonda de Vertis, donde están los famosos tacos o las taquerías. Bueno, a usted le tocó ver todo eso prácticamente, ¿no? Sí, Paul, antes de que te platique yo de Narvarte, nosotros llegamos de Huastepec a la colonia Santa María de Rivera. Y yo creo que pocos me van a creer esto. Hacíamos carritos de llantas de Valero Ok. y nos subíamos al Monumento de la Revolución. Algunos de los amigos se ponían abajo para avisarnos si venían coches. Y cuando no venían los coches, nos soltábamos en nuestros carritos, íbamos moviendo con lazos las llantas y gozando eso. Eran las primeras avalanchas, ¿no? Fueron las primeras avalanchas y, y yo no creo que haya alguien que sea capaz de soltarse en este momento desde ahí, cruzar de bajada el Monumento de la Revolución y salir vivo. ¿Sí? Y esto nos enseña que todos, sin importar, todos fuimos niños y todos hicimos locuras al final del día. Todos, sin excepciones, No, y ¿no? al final de la noche también. También. Sí. Muy bien, bueno. Espérame, Paul, ¿se metió tarde a la casa? Sí, te digo que nosotros vivimos en los tiempos, por ejemplo, que Narvarte era muy bonito, eh, y podías estar en la calle hasta la hora hasta altas horas de la noche y no pasaba nada raro. Ya empezaban a verse los amigos que de aquel entonces le llamaban chemo, para drogarse con unas bolsas de cemento. Era lo que veíamos. Los chemos, como el que está atrás de cámaras. Ah, no es cierto. Ese fue nuestro mundo y nosotros con la educación que teníamos, con esa parte de antisocial que le llamaban los citadinos, pues no nos acercábamos a eso porque era malo para nosotros, según nos habían aconsejado los viejos de nuestros tiempos. Entonces, pues nos libraron de muchas cosas y muchas tentaciones. Y lo disfrutaron muy bien. Y lo disfrutamos perfecto. Y dentro de todo esto, ya cuando crecieron, digo, entiendo, la familia fue una familia que prácticamente 2 hermanas 4 hermanos, y 4 hermanos. vimos 6 en total. 6 en total. Y le tocó el podio número 2. Así es. Exacto, el segundo hermano, ¿no? El segundo de 6 hermanos. Eh, Estudia, entra a la carrera de veterinaria y zootecnia Medicina veterinaria y zootecnia. en la Universidad Nacional Autónoma de México, la famosa UNAM. Y a ver, platíquenos esa anécdota que yo hoy tengo como duda de cómo fue que se fue a voltear con ese bochito, si no me equivoco. Porque digo, ustedes lo ven, no dimensionan, pero prácticamente medía 1,92, Un 87. 1,87. Pero de todas maneras, recuerden el bochito. Imagínenselo adentro y luego que se volcara el coche.
esa anécdota. Pues era la prisa de salir de la Ciudad de México y regresar al campo. Eh, recuerdo, fue muy curioso cuando yo llegué a trabajar al estado de Hidalgo, me dice mi gerente, dice, ¿sabes manejar? Y le contesto, no. Y me da 2 semanas para aprender a manejar y aprendo a manejar en un campo de fútbol. Estacionate aquí, muévete para allá. Y era un gerente de esos bravos, ¿no? Que me enseñó. Lo siguiente fue dramático porque me dicen, aquí están las llaves de tu coche. Amigo, primero aprendí a manejar en una pickup y después me pasa en un coche, un Volkswagen. Manual. Sí, manual, todo chiquito, ¿no? Me pasé cerca de 2, 3 meses en que manejaba yo en Hidalgo y de Pachuca salía rumbo a México para llegar a mi casa. Pero un día, después de una jarra que me puse con mis amigos, de aquellas fabulosas, y que dejé de hacerlas posteriormente, me dice Paco, mi mejor amigo de La Paz, Baja California, me recuerda que teníamos eh, eh, el acuerdo de que yo los debía llevar a la Ciudad de México, a Rosalinda y a Paco, que eran mis roomies, que le llaman ahora, para que aprovecharan unas vacaciones que había. Y me despierto yo entre qué hice ayer y bueno, es una cosa tremenda, ¿no? Y me dicen, vámonos. Pues nos subimos al coche y ahí vamos para México. Fue horrible en el momento en que mis amigos se quedaron en la terminal de los autobuses y yo tuve que seguir rumbo a mi casa, porque ya no había nadie que me dijera, hazte para allá, vienen de este lado, Que le hiciera conversación que me para estar hiciera despierto, ¿no? conversación, ¿no? Sí. Total, que llegué a mi casa y respiré nuevamente. Ya estaba yo entre los míos, aquellos asombrados de que yo estuviera ahí en mi coche y yo asombrado de que hubiera llegado a donde llegué, vivo, ¿no? Y pues ya esto me dio mucha confianza, al grado de que me fijaba yo retos para ver en qué tiempo llegaba yo de México a Pachuca. Y me iba los lunes temprano para estar a las 8:30, que era la hora de entrada. Nos toleraban si llegábamos a las 9, a los que íbamos de fuera. Y en aquel entonces hacía yo sobre 1 hora y cuarto de mi casa de Narvarte hasta eh, Pachuca. Con esto se van a imaginar ya lo que era en aquel entonces tránsito y todo era mucho más fácil. Bueno, pues me fijé que decía 140 en el tablero y poco a poco fui venciendo mis propios miedos. Llegué al 110, al 120 y un día descubro que podía yo andar a 140 por hora. Voy manejando, me pego un poco al carril de camellón, porque en aquel entonces era con camellón, separaba la carretera de ida y vuelta, y fue mi primer viaje volando. Se elevó el coche y empecé a dar vueltas, 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 y caí en el otro carril
y quedé colgado, pues lo que yo imagino era metal de la barra que se había roto cuando pegué de cabeza ahí y quedó incrustado en mi carro. Total, la mitad de las piernas en las aguas negras de, del- los canales del desagüe que pasaban por ahí. Y yo boca abajo, ofreciendo mis brazos para ver si alguien me venía a rescatar y me sacaba de ahí. Total que como pude salí y ahí se quedó mi carro con 11,000 kilómetros solamente. Y fue una eh, pérdida total del vehículo Sí. y de mi ropa y de todo lo que yo llevaba. Incluso llevaba una perrita que le iba a regalar a una muchacha y yo. Ya andaba de coqueto, don Sí, Gustavo. y la víctima fue la perrita Creas. porque no salió, se quedó ahí. Y era fina la perrita. Muy bien, y bueno, nos tocó, la gran ventaja es que dentro de todo, ventajas, ¿no? Como como querramos verlo, pero hay una época muy fuerte para este país, que es justamente el 68. Y le toca vivir el 68. Todo esto de Tlatelolco y algo que nosotros vemos como parte de la historia, que no nos tocó vivirla, pero le tocó justamente ese. Y fue un tiempo formativo. ¿Por qué? Porque de verdad la corrupción, la prepotencia, todo ese tipo de situaciones que conocí en mi tiempo, me llevaron a irme de mi casa con el permiso de mis padres. Me fui a vivir a la universidad a defender lo que yo consideraba que era injusto. Fue una época muy triste, bonita y bohemia. En ese tiempo, las marchas eran continuas. No sé cuántas veces caminamos desde distintos lados hasta el Zócalo. Una de esas marchas fue la Marcha del Silencio, una marcha imponente. Y en otra ocasión hicimos una toma del Zócalo. Iniciamos cerca de 100,000 gentes y se hicieron guardias posteriores en donde 5,000 compañeros hacíamos la custodia del Zócalo en la noche. Esa vez fue la primera vez que sentí el dolor que causa una bayoneta. No, perdón, no fue bayoneta. Una culata en las costillas y en las piernas. Golpe. Sí, estábamos los 5,000 jóvenes cantando, fumando, haciendo tontería y media, cuando por el micrófono del Zócalo del Palacio Nacional se escucha una voz de un general que dice: jóvenes tienen 5 minutos para abandonar el Zócalo, si no van a ser desalojados. Eh, pues la valentía de la juventud nos hizo contestar con silbidos ya se imaginan ustedes qué clase de silbidos, ¿verdad? Y movimientos de las manos hacia atrás que señalaban lo que ustedes están Claro. pensando que era. Se volvió a oír al general: tienen 1 minuto para salir. Y todos al grito de júntense, 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 nos apretamos en el centro del Zócalo,
cuando salieron de las puertas de Palacio, tanques de esos de ruedas ligeras, tanquetas que le llamaban, hacia nosotros, y un grupo de soldados que con sus botas daban un ritmo dramático a la escena. Por más que gritamos júntense, en el momento en que empezaron a golpearnos, cada quien salió corriendo por donde pudo. Es triste recordar y cómico que yo salí corriendo por las calles del centro, recuerdo que era Madero, y yo oía a los soldados que venían atrás de mí por el ruido de sus botas. Llegué a la calle de San Juan de Letrán, ya muy cansado, seguí corriendo hasta un cine que se llamaba el Cine Teresa, que quedaba, no sé, 2, 3 kilómetros más, alejado de Palacio. Cuando ya no pude y me tiré al suelo, vencido por el esfuerzo y por el miedo. Caigo al suelo, y volteo y veo que otros más estaban también cayendo sentados, otros seguían corriendo. Me da un poco de risa decirlo. Los ruidos que oía yo no era de los soldados, era de mis compañeros que venían huyendo junto conmigo. Lo cuento ahorita y me pongo a pensar, eso es lo que me formó, ¿sí? La resistencia. Antes de llegar a la resiliencia, yo tuve que pasar por la resistencia. Después, ya pasada la Olimpiada, se volvió a abrir la universidad y volvimos a encontrarnos nuevamente los compañeros ahí. Y siguió pasando el tiempo hasta que terminé la escuela. Y debo decirlo, mi papá era ingeniero agrónomo y también muy ligado al campo. Entonces, mi experiencia de Huazotepec, mis experiencias sociales en la época de la universidad y los consejos de mi papá y los hábitos de mi papá me hicieron perseguir una vida semejante a lo que él tuvo. Él fue ingeniero agrónomo egresado de Chapingo y pues la naturaleza de sus amistades era hermosa, era gente del campo, eran seres humanos que se habían integrado al campo, venían de otros estratos, pero todos habían terminado con los mismos sentimientos que tenía mi padre, la cercanía con el pueblo. Y fue cuando empecé a trabajar como veterinario. Y pues convivir con los campesinos, cambiar la cerveza por el pulque. Okay. Todo eso me llevó a conocerlos. Pasé 5 años de mi vida en Hidalgo, increíbles 5 años, y llegué a México, en donde empecé a trabajar en un departamento, se llamaba el Departamento de Comunidades Indígenas del sistema del Banco Ejidal. Recuerdo que mi jefe era hermano del famoso doctor Simi, sí, un tipo de derecha manejando los asuntos indígenas.
y me vi envuelto en el indigenismo, pero visto desde los ojos de ese personaje, este, que, que más que ayudarlos, hacía por exprimirlos, por explotarlos más. En ese tiempo también me di cuenta de cómo actuaba la sociedad en provincia, los ganaderos. Si alguien dominó a los indígenas, fueron ellos. Los envolvieron en el alcoholismo y los dominaron de una manera brutal. Y así los fueron empujando, decía yo, a la sierra, al desierto, a varios lugares. Fue muy triste darme cuenta que la sociedad entera ignoraba lo que sucedía y los que lo conocían se aprovechaban de lo que estaba pasando. Don Gustavo, en ese momento, ¿cuál era la forma de comunicación o de hacer saber estas cosas o de lo que se generaba en cuanto al ambiente general del país, de comunicar los grandes problemas del país? Hoy en día existen los medios de comunicación, las redes sociales, todas las plataformas digitales, pero en ese momento, ¿cómo era que se gestionaba esta comunicación para poner los grandes temas en la mesa? Muy buena pregunta, Nacho. Nosotros no tuvimos WhatsApp, no tuvimos cantidad de cosas que se conocen hoy. Fue contar a la sociedad lo que estaba pasando y por sociedad debo decirte que iniciamos con la familia, seguimos con nuestros amigos, nuestros vecinos, con quienes nos querían escuchar. Pero también sucedió una cosa, un fenómeno raro. Algunos nos creían y la mayoría nos juzgaba locos, al grado de que en algún momento yo mismo me sentí distinto a los demás, pero no por distinto más tonto. Yo los empecé a ver como lo que realmente eran. Ellos eran los inadaptados al mundo y nosotros era los que nos estábamos adaptando a la sociedad real, a lo que pasaba en el mundo. Aquí se confunden un poquito mis sensaciones, mis sentimientos. Yo crecí con una madre muy católica, fuertemente católica, y tuvo cosas muy bonitas y muy buenas. Las enseñanzas fueron buenas. Hubo otras, pues, que realmente rayaban en ignorancia y que hacían que las gentes vieran lo que otros querían que vieran. En este caso era la iglesia. Entonces empecé a crecer como un crítico de la sociedad que teníamos, del gobierno que nos manipulaba, de la iglesia que nos evangelizaba y de todo lo que significaba mandos en mi vida. Yo quiero llegar a un punto bien importante, que es un nombre que aparece en un hombre que es tan bohemio, tan en pro de la cultura indígena, un hombre que empezó a ver cambios y que empezó a notar muchas, pues obviamente muchas cuestiones negativas hacia la parte social que hoy vemos marginada y que aún se mantienen hoy en día, pero viene aquí, dentro de toda esta ola que él viene viviendo, llega un nombre que hace el cambio de su vida, yo creo que 360 grados.
Y es Fátima. Fátima Abnave Moreno. Sí, sí, sí. Realmente, dentro de la bohemia y todo lo que yo tenía, nació algo que a lo mejor ya lo había sentido, pero no en la forma en que lo noté en esa ocasión. Ella se llamaba Fátima y fue la apertura en mi vida hacia nuevas cosas. De México, de comunidades indígenas, me mandaron a trabajar a Yucatán. Estuvimos 5 años en ese maravilloso estado, hermoso estado, donde también había lo mismo y peor de lo que platicábamos en el campo, en la cuestión social. El indígena maya que tenía que trabajar en una actividad que ya ni siquiera tenía futuro, en la producción de Sosquil, o sea, del nequén, que ya había dejado de utilizarse en el mundo, pero que se seguía produciendo en México para dar trabajo a una etnia, explotándolos, porque eran trabajos dificilísimos. Era trabajo desde las 4 de la mañana hasta las 12 del día, porque ya el que trabajaba después de las 12 del día en Yucatán era un héroe. Acababas deshidratado y un calorón tremendo. Entonces a las 12 ya se iban a descansar a sus casas. Nos íbamos a nuestras casas. Y ahí eran las reuniones con otro tipo de gente que pensaba pues, similar a nosotros. Y se fueron formando grupos. Grupos que algunos se llamaban grupos políticos, otros éramos grupos de amigos. Y me integré a un grupo muy bueno eh, que también convivió aquellos 5 años conmigo en Yucatán, hasta que se nos terminó el gusto y llegó otro grupo al cual no pertenecíamos, y uno a uno se fueron yendo. Yo fui el último a salir de Yucatán. Pues Fátima tenía que ver mucho con que no nos quisiéramos ir de Yucatán. Primero, la cercanía a Panamá. Estábamos económicamente y en horas vuelo mucho más cerca de Panamá que lo que era la Ciudad de México. ¿Por qué era relevante Panamá en ese momento? Pues porque mi esposa era panameña y me hizo conocer también el extranjero. Y también con esto, que lo que yo vivía y de lo que yo me quejaba, no solamente estaba en México, había lugares en peores condiciones. Y total, la vida en Yucatán se termina y tengo que salir de allí. Y mi vida siempre fue seguir al grupo político o grupo de amigos al que pertenecía. Me voy, ya estaban en Torreón, Coahuila, y yo me voy para Torreón, en ese entonces con la ayuda de mi papá, que estaba trabajando, le iba bien en el sector social, el sector gubernamental, y me pudo ayudar logrando que me fuera yo con plaza y partida presupuestal. Y llego yo a Torreón, pero en Torreón mis amigos ya iban de salida. Y recuerdo que cuando llego, Fátima, que fue mi
compañera más increíble en todo esto. Le fascinaba viajar, le fascinaba moverse y era feliz deshaciendo cajas y armando la casa. Cuando terminó de arreglar la casa, el departamento que habíamos rentado, hablo yo con el gerente general de La Laguna y me dice que pues no me quieren ahí porque yo pertenezco al grupo que se acaba de ir. Me facilita el teléfono, hablo yo a Zamora, Michoacán, y le informo a mi amigo, el gerente general de allá, de que estoy con plaza y partida presupuestal y me dice, ¿qué estás haciendo allá? Vente. Y ahí va Gustavo a platicarle a Fátima que nos íbamos. Y lo que Fátima hizo en 2, 3 semanas, lo tuvo que deshacer y volver a empacar junto conmigo. Y ahí vamos rumbo Zamora, Michoacán. a Michoacán. Oiga, don Gustavo, pero espérame, no avancemos tanto. ¿Qué tanto fue lo que usted vivió para conquistar a doña Fátima? Uy, ¿Cómo fue eso? Platíqueme un poquito. uy, fueron cambios en mi vida hermosos. Primero, Fátima vivía con 4 compañeras, 3 compañeras y ella. Era Tania de Panamá, Ana Marta y su hermana de Salvador, y eran sus roomies. Entonces, cuando hablaba yo de que mi mamá era una mujer sumamente católica, pues era también costumbrista. Y cuando le dije que iba a ver a mi novia, me dice, ¿dónde vive tu novia? Pues con unas amigas. ¿Cómo? Era imposible para mi mamá que su hijito pues tuviera una novia que vivía sola en la Ciudad de México. Porque me pregunta, ¿y sus papás? No, pues son de Panamá. ¿Cómo? Y empiezan los cómo, y empieza nuevamente Gustavo a montarse en su macho. ¿Sí? Porque yo quise mucho a mi mamá y a mi papá, pero siempre yo ponía el cómo, ¿sí? Y sin ser majadero con ellos, hacía lo que yo quería. Entonces, como yo quería a Fátima, pues la conocí el 25 de mayo de 1976 de una forma muy simpática. Yo trabajaba, había estado todavía en Hidalgo, cuando recibo una llamada de Beto, uno de mis mejores amigos en veterinaria, y me dice, oye, Gustavo, dice, necesito que me eches la mano. ¿Cómo no, Beto? ¿En qué? Necesito que seas mi testigo. ¿Pues de qué? Es que me voy a casar el 25 de mayo y pues el testigo es el novio de una compañera de mi esposa, de la que va a ser mi esposa. Y pues fíjate que algo sucedió en la casa de su papá allá en Chihuahua y, y no va a poder estar. Entonces, no sé si tú me puedas hacer favor. No, no es ningún favor, Beto, va a ser un gusto. Y llego a la boda por el civil y veo una muchacha hermosa, la cosa que a mi juicio era lo más hermoso que había visto yo en mi vida. Pero, para mi infortunio,
por más que le tiraba yo el ojo, no había reciprocidad. Total que me cayó gordo, porque sí, Dijo, ¿cómo? pues es que era, ¿Cómo? ¿Cómo a mí me están exactamente. haciendo ese desaire? Y decidí yo también poner el cómo, ¿no? Claro. Ahora no te pelo. Bien. Y llegó Sí. la noche, nos fuimos a el departamento donde estaba la familia de Beto, la familia de las muchachas. Y afortunadamente pensé yo, no estaba la muchacha que no me había, no se había dignado verme. Empezamos con la copita. Cuando se levanta alguien en un cuarto, se abre la puerta y sale una muchacha en turbante, en una bata azul, larga hasta el suelo, pantuflas. Y pues como todo mundo ya tenía con quién platicar, ella se acerca y me dice, hola, ¿cómo estás? Bien. Y fue increíble el ser humano que conocí en ese momento. Pero lo más increíble fue que cuando se arregla cuando ya iba a terminar todo, le digo a Beto y a Ana Marta, los invito a algún lugar, vamos a algún centro nocturno a seguir El festejo. el festejo. Y le digo a Fátima, vamos, ¿verdad? Me dice, sí, vamos. Y se mete nuevamente a su cuarto y vuelve a salir la muchacha aquella que no me había querido ver en la mañana. Alta, zapatos del tacón 15. Yo medía 1,87 y ella me llegaba por aquí con los, con los tacones. Le dije, ¿tú eras la de la mañana? Y se ríe y me dice, no puedo creer que no te hayas dado cuenta. Y les juro, no me había dado cuenta. Ella era una persona muy sencilla, pues que sabía relajos. Y en la plática y ya fuimos al centro nocturno y pues cuando me dice Beto y Ana Marta que ellos se iban, pues entendimos que se tenían que ir. Y me quedo un rato más con Fátima. Y viene la pregunta típica mía, ¿y tu novio? No, mi novio era el que iba a ser testigo. Y le digo, ¿de dónde es? De Chihuahua. Y yo pensé, ¿cómo dice el que fue a Chihuahua? que fue ¿Qué la fue la villa. villa? El que fue, no, se fue a Chihuahua en baile, pues. Y ya a partir de ahí no fue acoso, pero, pero sí fue hermoso Fue lo que interés, sucedió. insistencia. Insistencia. Nos volvimos novios. Te estoy hablando del 25 de mayo del 76, hasta que llega un momento en que me dice, ella se dedicó a hacer su tesis y todo porque terminó en la Universidad Femenina. Y cuando me dice, ¿sabes? Me tengo que ir. ¿A dónde? A Panamá, porque se termina mi visa de estudiante. Y me tengo que ir. Y le dije, no te vayas, me tengo que ir. Entonces, cásate conmigo. Wow. ¿Sí? En un momento así, ¡pum! Y la sorpresa de mi vida es, sí, Ah, bárbaro.
Y ¿Usted se lo fue, esperaba? Que le dijera que sí en el momento que tuvo ese Sí, sí, impulso. una cosa es que quiero, Sí, ¿no? ¿no? Pero la yo, realidad es yo que lo soñaba, Ok. pero dudaba también sí. en tan poquito tiempo, ¿no? ¿Cuántos meses llevaban de novios? Del 5 de mayo a diciembre, 6, 7 meses van a sí. cumplir. Pero fue antes de diciembre, pues fue 5 meses. como 4, porque Wow. todavía Fátima se fue a avisar a su casa que ya no iba a vivir allá, que se iba a quedar aquí en México. Se fue a pasar sus vacaciones a Panamá e iniciar desde Panamá el trámite de su nueva visa como turista a la Ciudad de México. Y en ese momento regresa y pues iniciaron los 44 mejores años de mi vida con ella. Fue mi compañera, mi cómplice, mi socia, mi amiga, mi consejera. Y allí tuve que conocer a fuerzas lo que sería la resiliencia cuando la perdí. Un cáncer se le llevó, a Paul le tocó, yo ya estaba en silla de ruedas por problemas que habían tenido que ver con mis rodillas, cirugías negligentes. Pero yo ya estaba en silla de ruedas y estábamos ella en un sillón reposet pegado a mí, pegada a mí en otro sillón reposet. Cuando me da la mano, miento, cuando se me queda mirando y me dice, ¿qué va a pasar? Y le tuve que decir en ese momento que ya faltaban días para que falleciera. Te vas a ir, Fati. Y en ese momento también le contesto, naciéndome del fondo de mi alma, pero no te preocupes, no vas a estar sola. Yo me voy a ir contigo de inmediato. Esto implicaba cualquier cosa que quieran imaginar ustedes. Y estaba yo dispuesto a cumplirlo. Y se me queda viendo y me dice, no, tú no te puedes ir todavía. Tienes que quedarte a cuidar lo que estamos dejando. Y fue algo que me hizo, algo que me hizo sentir cosas distintas. Quise llorar y no pude. Paul, tú eres testigo de mis formas de conducirme a partir de eso, queriendo yo llorar y no podía llorar. Y no sé lo que es poder llorar. A lo más se me inundan los ojos un poquito, el alma se mueve, el corazón se aprieta y todo te duele, pero no puedo llorar. Pero me dijo, ella tenía un problema también de tipo nervioso, el famoso TOC, trastorno de síndrome Obsesivo compulsivo. compulsivo. Ella no quería tocar nada, usaba guantes para muchas cosas. Y en ese momento, estando los dos en los sillones, le pregunto, mirándole a los ojos, ¿te puedo tocar la mano? Y me dice, sí.
La otra pregunta fue la más hermosa. Le digo, ¿te puedo dar un beso? Y me dice, sí. Y nos damos un beso en la boca, labios apenas húmedos. Con eso te quiero decir, es el beso más hermoso y más santo que le di en la vida. Y nos quedamos viendo. Al día siguiente llega Paul. Fátima había bajado sola y ya era el momento de que tenía que irse de nuevo a su recámara, pero ya no podía caminar. Paul le dice, no se preocupe, y la carga. Sube las escaleras y la lleva a su recámara. Yo ya vivía en otra recámara en la parte de abajo de la casa, porque por mis condiciones era cama y sillón, silla de ruedas. Después de eso, fui un par de veces a verla al hospital, con eso que decir diario, pero fueron 2 días hasta que dice la doctora, faltan horas. Y me llevan a la casa. Cuando de nuevo salen rumbo al hospital, no sé si lo recuerdas, yo ya no fui. Me quedé en la casa pensando en todas las cosas hermosas que viví con Fátima. Y falleció. No fui a verla. Me preguntaron por qué. No es así como quiero recordarla. Y siempre pensando en por qué no había querido que me fuera yo. Pasan 3 días, ya me llevan las cenizas a la casa, cenizas que aún me acompañan, tengo planes para ellas. Cuando suceda que yo también me tenga que ir, hay planes para los dos. Y a los 3 días llega mi hija con Paul y me dice, nos vamos para la casa. Yo no quería salir de mi casa, pero me di cuenta que no podía vivir solo en mi casa. Tenía yo la asistencia de un enfermero en la mañana y lo tengo todavía, y una enfermera en la noche. Pero no pude quedarme en mi casa. Y fue el golpe más fuerte todavía después de la ida de Fátima, tener que dejar la casa que había sido nuestro hogar y llegar a una nueva casa, la casa de Paul y de mi hija. Y allí empezó la famosa resiliencia. Tuve yo que acostumbrarme, adaptarme a mis nuevas condiciones, que ya cada día eran una disminución gradual y constante de mis posibilidades de movimiento, hasta lo que estoy haciendo actualmente. Estoy sentado aquí porque ustedes, se lo comento a los que nos están viendo en el podcast, no lo vieron, pero me trasladan con una grúa y me ponen en este espacio y puedo convivir con ustedes un momento. Y nuevamente tendré que ser llevado a mi cama para seguir pensando y seguir viviendo. La resiliencia me hace poner los ojos ya no en mis 3 hijos, Luis Fernando, Aizanayibe
y Miguel Alejandro. Aunque siempre los tengo en los ojos, pero ya había nuevas cosas. De repente estaban mi nieto el mayor, Sayef, mi compañero de aventuras, en una parte de mi vida en donde yo todavía podía moverme. Diego, voy en orden de edades, en orden de aparición a la vida. Sayef, Diego, Emiliano y al último, Fabián. Todo esto me motiva a mí a tratar de vivir en la forma que estaba yo viviendo y pensar más en lo que me estaba rodeando. Eso fue lo que me dejó Fátima cuidar. Y no solamente ya eran 3 personas, ya somos 7 en total. Y esa resiliencia me hizo feliz, porque pues no puedo mover las piernas, no puedo mover partes del cuerpo, pero mi mente sigue igual que la mente que había en Aguazotepec, la mente que salió a marchar en el 1968 y se formó en aquellos ambientes y me permitió también recordar. Y dentro de las cosas hermosas que recordé en los tiempos que viví con Fátima, es que en una parte de mi vida era tan aventurero que pasé de ser un ser humano cualquiera a la masonería y logré ser maestro masón y me volví en ese tiempo un estudioso de muchos temas, especialmente el religioso, un crítico de la religión, hasta que descubrí que tras la masonería había otro tipo de dominación, ¿sí? Que era de lo que yo huía, la dominación del hombre hacia el hombre. El maestro masón ya era una autoridad, pero arriba del maestro masón había más autoridades que finalmente eran los titiriteros, los que nos movían. Y renuncié a la masonería. Para aquel entonces ya habíamos llegado a Puebla, era 1980, y después de haber criticado tanto la religión católica, a su servidor y un poco a Fati, porque Fati ya era más llevada por mí que por convicciones propias. Me da por conocer lo que yo había criticado. Esto es la Iglesia Católica. Y nos metemos a un curso de varios semestres, de 6 semestres, de evangelización. Y conozco una nueva forma de ver la iglesia. Hago así a los curas. Y los curas son suplidos por otros seres humanos que se van apoderando del poder que los curas tienen hacia los creyentes. Pero conocí también los evangelios. Y total que fui yo con el director espiritual que yo tenía y le dije, esto no me llena. ¿Por qué? Porque es social. Nos reunimos un grupo de amigos
una vez a la semana llevamos sándwiches y tortas a los viejitos en el DIF, pero no me llena. Es una situación social, meramente social, de socialidad, no de solidaridad. Le digo, yo quiero servir en otro lado. Y me dice aquel sacerdote que era mi amigo, si tú quieres servir en verdad, vete con las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Y así fue como llegué yo a la colonia Chonaca, en la calle Negrete, y pedí ser voluntario con esas misioneras. Eran seres extraordinarios, maravillosos. Era una americana, 3 africanas, 4 hindús. Era un pequeño grupo de monjas que me enseñan lo que era realmente la fe y el servicio. Se trataba el servicio de auxiliar a personas con VIH en estado terminal. Ahí tuve la fortuna de conocer a Martín, un muchacho que se había infectado porque se fue a trabajar a Estados Unidos. Él era de Oaxaca y se infectó porque se inyectaba. Y pues las inyecciones viajaban de brazo en brazo hasta que alguien le pasó el virus. Y Martín no estaba en etapa terminal. Tenía que salir del lugar porque era exclusivamente para enfermos terminales. Y yo le ofrecí trabajo a Martín. Yo tenía unos departamentos aquí en Cholula para estudiantes extranjeros y lo puse como vigilante. Yo le llamaba dormilante porque era dormir y cuidar la puerta. Martín un día no aparece, se va. Yo para esto trabajaba con las misioneras, pero seguía con los amigos aquellos de los sándwiches para los viejitos. Y me encuentro nuevamente a Martín en el DIF. Y le digo, ¿qué pasó, amigo? ¿Qué estás haciendo aquí? Y llorando me dice, es que no quise traicionarte porque ya la habías regado. ¿Qué? Dice, es que tus estudiantes estaban fumando marihuana y no resistí la tentación y empecé nuevamente con las drogas. Y de una cosa pasé a otra, el alcohol, y no quise darte esa cara a ti porque eras el único que habías confiado en mí. Y le dije, no, es que tú no puedes hacer esto, Martín. Si no puedes cambiar, vete a tu casa. Para esto me había pedido a mí antes que yo hablara con su padre para que les explicara dónde estaba Martín. El padre y su madre y toda su familia tenía un hijo. Habían viajado hasta Puebla para decirle a Martín, aquí estamos, somos tu familia. Entonces eso había cambiado mucho a Martín. Y me dice, sí, ¿me puedes ayudar económicamente a irme? Lo ayudé con los boletos del camión. Le dije, no te doy más porque no quiero más desviaciones en tu vida. Hablé por teléfono con Dominga, su hermana, le dije, ahí va Martín para allá, recíbanlo por favor. Sí, muchas gracias. Fue la última vez que vi físicamente a Martín y volví a saber de él meses después cuando recibo una llamada de Dominga
que me dice, aquí está Martín con nosotros y se quiere despedir de usted. Y pues tú entiendes todo lo que está sucediendo, ¿no? Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Ya me hablaba de tú en ese momento. Dice, te hablo para decirme que ya me voy y darte las gracias. De mi corazón salió que las gracias tenía que dárselas yo a él, porque me había dejado hacer algo muy hermoso. Y Martín se fue, y se fueron también mis tiempos de poder caminar. Ya no podía yo, andaba primero con muletas, con bastones canadienses, después ya solamente con silla de ruedas, y ahora me ven así, en estas condiciones. Pero, leyendo lo que tienen en su computadora, les narré lo que fue mi espacio, lo platicamos. Algo más importante para mí, lo solté, lo soñé nuevamente, especialmente en lo que corresponde a Fátima. Me inspiré para contarles lo que es la resiliencia, lo que me ha hecho mantenerme de pie a pesar de estar acostado. Y me atreví a hacer lo que quería Fátima, quedarme aquí para no cuidarlos, porque ustedes cuidan de ellos, pero acompañarlos y aconsejarlos. Y tengo 4 grandes amigos que son mis nietos, que los recuerdo y los traigo cargando en mi morral, como decíamos los rancheros antes. Y ahí me van a acompañar hasta que llegue el momento y que tengamos que decirnos adiós, pero me voy a ir con la resiliencia triunfando, con el corazón contento y con los sueños que se van a cumplir, porque Fátima y yo nos vamos a reunir nuevamente y desde donde estemos vamos a estar pendientes siempre de lo que dejamos. Fuimos, en resumen, cada quien con sus propias raíces, Fátima y yo, un árbol que dio ramas, las ramas dieron frutos, las ramas era Paul, Aisa, Gina, Luis Fernando, Elisa, Elena y Miguel Alejandro. Esas fueron nuestras ramas y los frutos fueron mis 4 nietos. Fue tan hermosa la vida a mí que de Guazotepec salté hasta Rusia, donde está mi nieto el menor. Y durante mi vida, la vida me permitió también hacer cosas enormes. Llegué por trabajo a Nueva Zelanda, a Australia, a los Estados Unidos, por turismo, todo Centroamérica, Colombia, Panamá. Entonces, realmente, haciendo un resumen y la auditoría de mi vida, no sé si lo que hice fue correcto, porque desde luego hubo cosas que no debía haber hecho, pero estoy satisfecho. Y esa es la triste historia de un veterinario ranchero enamorado y socialmente muy comprometido con las clases más humildes, con las cuales también
dejo mis sueños. Qué padre, don Gustavo. Y muchas gracias por compartirnos todas esas historias y la forma de ver el mundo. Creo que muchas personas que lo están viendo, que nos están acompañando en este podcast, que lo están escuchando, van a hacer mucha sintonía de esos momentos que pasa uno en la vida, de la toma de decisiones, de esos momentos a los que nos enfrentamos, cuando tenemos que soltar, cuando tenemos que inspirarnos de otras personas, cuando nosotros tenemos que ser los que inspiren a otras personas, cuando tenemos que seguir adelante, ¿no? Y dentro de todo eso, don Gustavo, ¿qué le platicaría a las personas que nos escuchan y que nos ven de cómo enfrentar la vida y de cómo no dejarse rendir ante las situaciones y las circunstancias? Me voy a permitir hablar de mí, de cómo lo hice yo. Y lo hice descubriendo que no te mueven los pies, te mueves tú. Y al moverte tú, puedes llegar desde el corazón de otra persona hasta compartir, como lo estamos haciendo aquí, tus experiencias. Puedes llegar a enamorarte, puedes llegar a querer cada día más, a perdonar, que es algo increíblemente hermoso. Y quiero en este momento hacer un paréntesis. Paul, decías que fuimos 6 hermanos. De los 6 hermanos se formaron 2 bandos por cuestiones de la vida. Y hubo la separación, una separación total. Yo hoy espero que mis palabras lleguen a los 6 hermanos y que les digan que me perdonen si yo ofendí, lesioné, lastimé a alguno, al igual que yo los perdono de corazón. Y ojalá que haya alguien que haga llegar estas palabras a mis hermanos, porque ya el teléfono no me puede comunicar con ellos. Mi hermano Marco Antonio vive en Yucatán, su servidor y mis 2 hermanos fallecidos formamos una parte, y los otros 2 hermanos, un hermano y una hermana, son los que hemos perdido contacto. Los quiero, los espero y les pido perdón y espero que me perdonen. Eso es una parte muy hermosa, porque perdonar no cualquiera. Todos tenemos que perdonar cantidad de cosas en la vida. Desde que alguien llegue y te diga, señor, me tengo que casar con su hija, hasta otras cosas más importantes. Muchísimas Pasamos de todo aquello a ser familia. gracias. Así es, hijo. Así es. Y pues quise cerrar con esto porque qué bonito es dejar atrás todo y encontrar cosas nuevas. Siempre vas a encontrar cosas nuevas. Encontré a alguien que me salvó la vida, Nachito. Recordarás que iba yo cayendo en las escaleras mecánicas con mis muletas, cuando una persona a la cual yo le veía los pies pero no le veía la cara, me rescató casi a punto de darme en la torre. Y le digo, Nacho, eres tú. Y ese fue el ser humano que me salvó. Todos estamos interactuando en la vida, todos tenemos que ver unos con otros, y es con servicio, con ayuda, con empatía,
con cariño y con perdón, como vamos a ser felices, como vamos a llegar al lugar donde vamos a llegar. Yo, después de la masonería, de la evangelización, de todo, he llegado a mis propias conclusiones. Si hay un Dios y todos vamos hacia ese Dios, y Él nos espera para estar nuevamente juntos. Si me preguntas qué soy, ya no sé qué soy en cuanto a religiones, pero sí tengo una profunda fe en Dios, porque solamente pude haber sobrevivido mi vida activa y mi vida de resiliencia, con una mano fuerte, apretando la mía y rescatándome de todas las cosas por las que tuve que pasar. Esa mano es la mano poderosa de Dios. Muchas gracias. Usted, don Gustavo. Muchas gracias, don Gustavo. Pues realmente vivimos a través de muchísimos puntos y muchísimos conceptos que yo creo que debemos ser un poquito empáticos hacia todo lo que tenemos en nuestro entorno. Voltear y decir, estamos, y si estamos, que realmente estemos. No importa cuánto tiempo le dediques, dedícale tiempo de calidad. Hay que regalarle a las personas con las que convivimos lo que somos, nutrirnos de lo que son esas personas que nos rodean y hacer la vida un poquito más bonita, un poquito más agradable en esa empatía. Y don Gustavo, para cerrar, yo quiero pedirle algo. Yo sé que usted tiene ciertos hobbies y colecciona algunas cosas. Dos temas. Las campanas. ¿Qué significan para usted las campanas? Pues significaron en su tiempo algo muy bonito, algo que las sonaba y me transportaban, me permitían soñar, sustituyeron muchos vicios en mi vida, las campanas, y eran algo hermoso. Llegamos a tener 260 y tantas campanas. Eso significaban. Hoy significan objetos guardados en una caja de cartón que nadie quiere utilizar en sus casas porque ahora todos se volvieron minimalistas. ¿Sí? Y pues ese fue el final de mis campanas, pero las campanas las tengo aquí, las campanas las vamos a oír sonar algún día. Y don Gustavo, el otro tema es una de sus aficiones que nos platicaba también desde el principio y que muchos de nosotros conocemos con usted, el tema de la poesía y el tema de escribir. ¿Qué nos regalaría para cerrar este podcast que tenga que ver con ese gusto y con ese don que tiene usted por la poesía y por escribir? La poesía es algo que me acompañó toda la vida. Significaron sueños inalcanzables en algún momento. Y una vez que alcanzaba los sueños era descripción de realidades. Leí que Víctor Hugo había dicho que la vejez daba sabiduría. Y yo le voy a corregir. No te da sabiduría, te quita lo tarugo. Así que es muy distinto. Me serví de la poesía para enamorar. Tenía yo una poesía muy bonita que todas las serenatas en las que participé en mi vida, llevadas por mí a otras personas, como otras personas para sus novias, me pedían que yo declamara esa poesía.
y la declamaba y solamente le cambiaba el nombre, ¿sí? Y la poesía viajó conmigo años hasta que se la pude declamar a quien realmente le había hecho esa poesía sin conocerla, a Fátima. La escritura, escribir, lo hice porque Shukri Abdulnabi, mi suegro, un tipo increíble, un palestino viviendo fuera de Palestina, me narró toda su vida, toda su forma de ser. Él salió muy temprano de Palestina en búsqueda de dos primeros hermanos que habían salido y que no habían regresado. Y yo le decía Papá Uke. Papá Uke se volvió mi amigo porque al principio no nos llevábamos muy bien porque pues yo llegué con un niño en la pañalera y Papá Uke abrió los ojos así muy, porque nos habíamos casado por la Iglesia Católica y él no permitía nada de una imagen en su casa. Únicamente tenía la imagen que tienes colgada tú en el pasillo, ¿cómo se llama la? Bueno, tenía la imagen que indicaba dónde quedaba hacia donde ellos oraban. Y eso fue lo que cargué yo después de que se fue. Pero toda su plática quedó plasmada en cerca de 400 hojas, en donde conocí todo lo que habían hecho los ingleses en Palestina, una depredación total, una explotación a la gente, haciéndolos salir de sus propias tierras. Y lo veo a lo que está sucediendo ahorita, en este momento. Sigue la depredación ya no de los ingleses, pero sí ahora de parte de los judíos y de los ingleses y gringos que los quieren sacar de Gaza. El libro se llama El Turco, está ¿cómo le llaman? USB. En USB, en la computadora de Sayef, mi nieto, y fue muy bonito, porque inicié conociendo a Papá Uke, relatando todas sus historias, sacando conclusiones y despidiéndolo en voz de Fátima. Así termina ese libro. El segundo libro fue precisamente todo lo que hicimos con las misioneras de la caridad. Es muy bonito ese libro, esa novela. La titulé Amén. Y disocio al final de la novela el clero, que sigo yo sin poder ver, sí, más bien entender, y sí muy apegado a las ideas que conocí, y algo que fue muy hermoso y fue el principio del socialismo, el cristianismo. Hice esos dos libros
Y de vez en cuando todavía subo algo, ya no poesía, ahora es prosa, y la pongo en Facebook. Hay algo que sí quiero que sepan. Todos tenemos algo que podemos dar y mucho que podemos recibir. Y eso es lo que forma la vida, el dar y recibir. Quien lo hace, tiene amigos, tiene hermanos. El que no lo hace, es una roca que está en el suelo. Don Gustavo, pues muchísimas gracias por este espacio, por compartir con nosotros, por regalarnos muchas palabras que seguramente le estarán haciendo empatía a las personas que viven situaciones, que tienen familiares que están enfrentándose a condiciones no favorables y que a todos nos dejan mil reflexiones cuando podamos escuchar la historia de alguien más. ¿Estarás de acuerdo, Paul, que esto es lo que nos suma y nos permite seguir haciendo esta comunidad de personas que tenemos algo que compartir y que queremos escuchar a más personas? Así es. Pues muchas gracias también de mi parte para ustedes y continúen con esto. Esto sería muy hermoso, empezar a conocer nuevas vidas a través de su podcast. Se me hace muy interesante, muy atractivo. Y los felicito por tener una tarea que no cualquiera tiene, que los hace distintos y por lo mismo los hace seres humanos buenos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias nuevamente. Y acuérdate, no todos los héroes llevan capa y no todos los héroes, tienen millones de seguidores. Estamos en podcast. Nos vemos en la siguiente, amigos.